Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien, Bueno, pues bien, muy bien. qué gusto escucharlo. Pues bienvenidos a la materia de integración de expediente clínico en consejería en adicciones. El día de hoy pues vamos a tener nuestra clase número 3, ¿verdad? No, 4. Es la clase 4. Muy bien, pues antes de iniciar con la clase el día de hoy, quisiera preguntarles si, ¿cómo les fue con la actividad pasada? Todavía hay algunos que no han entregado su entregable número 2, entonces no sé si todavía hayan quedado dudas o algún tema por resolver en cuanto a la apertura y la integración del expediente clínico en consejería en adicciones. Recuerden que los usuarios que ustedes están este, atendiendo a la semana con los que están elaborando sus notas de evolución, uno de ellos tiene que ser el que ustedes, ya sea que hayan elegido o no sé cómo se haya dado el proceso, pero uno de ellos es con el que van a integrar el expediente completo para que no vaya a haber como algún tema de que los usuarios que están atendiendo de manera semanal con los que están elaborando sus notas de evolución vayan a ser distintos con los que están integrando el expediente. O sea, todo tiene que coincidir. El expediente tiene que ser de uno de ellos. Los formatos que están entregando desde la asignación de entregables tiene que ser de uno de ellos. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí quedamos de acuerdo con ellos, sí estamos de acuerdo o hay alguna duda. Sí, maestra, todo claro de este lado. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Los demás, Todo De bien, mi maestra. parte, todo bien. Sí, profe, todo bien. ¿todo bien? Ok, ya no hay dudas respecto a las notas de evolución, ¿verdad? Saber qué sientes es vivir. A ver, ¿tienes problemas con la... Ok, muy bien, bueno, pues entonces si no hay dudas, vamos a iniciar. Ok, les voy a compartir pantalla. Mm, Bueno, hola, ¿cómo estás, Luis? Buenas noches. Adelante, Armando. Bien, bien, excelente. Qué bueno. Gracias a Dios. A ver, me preguntas por los kilómetros de Saltillo, Sí, que si los tengo completos, los del mes de noviembre, los de la semana, ¿cuál? sí, no, los de noviembre. O no sé Tengo si. los kilómetros. Ah, ok. ¿Crees que me lo puedas compartir? Ah, Sí, dime. y el control de pago lo va a actualizar, lo está. Ya desde yo, ¿qué está pasando? No había visto que los micrófonos estaban encendidos. Ok, adelante, Armando, buena noche. Buenas noches, profesora. Yo tengo una duda con las notas de evolución. Fíjese que a mí, pues, sí las he realizado todas, solamente que como no me habían subido o sea, la plataforma sí la tengo, pero no me habían, subido donde teníamos que entregarlas. Y pues, ahorita sí ya me aparecieron ese rato que chequé en la mañana, chequé y pues ya las tengo, entonces no sé si me daría chance de subirlas, pero sí las tengo todas. O sea, subirlas en cada uno de donde va. Por ejemplo, las de la otra Asignación. semana y así.
¿Sí me entiende? Ok, sí, sí, claro. Sí, pues tienes que subirlas exactamente las actividades para que las vayamos revisando. Recuerden que los enlaces para que se unan a la plataforma se envían desde el grupo de Ajá. WhatsApp. Sí, entonces Entonces hay que ya mi toda duda, la profesora. información que se mandó, ¿de acuerdo? Sí, entonces sube Sí. los Ajá, sí, trabajos, gracias. Armando, por favor, en la acción que corresponda. Sí, gracias, profesora. Muy Gracias amable. a ti. Muy bien, pues bueno, entonces vamos a dar inicio el día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Eh, Vamos a comenzar a revisar el día de hoy la etapa de valoración, la etapa en la cual se comienzan a aplicar distintos formatos, con la finalidad de conocer el estado actual tanto de nuestros usuarios. Entonces, para ello nos vamos a apoyar de distintos instrumentos, entrevistas, tamizajes, para conocer el estado actual, ¿no? De nuestro usuario o usuaria que inicia el proceso. Estos tamizajes que vamos a ver el día de hoy, ustedes los revisaron previamente en la materia de introducción a la psicopatología de las adicciones, en la materia de IPA. Se los autoaplicaron. En esta ocasión los vamos a revisar ya no tan a profundidad porque estos formatos ya los trabajaron, pero ya de igual manera ya no nos los vamos a aplicar nosotros, ¿no? Ya no va a ser una autoaplicación, sino se los vamos a aplicar a nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Entonces, el primer tamizaje que vamos a revisar es un balance decisional. Para ello nos vamos a apoyar en el modelo transteórico, que es el modelo Prochaska-Di Clemente, las etapas de cambio. Porque de este modelo surge esta primera aplicación. El modelo transteórico, que es el modelo de Prochaska y Di Clemente, es muy bien conocido como el modelo de las etapas de cambio. Es una teoría que describe el proceso por el cual las personas cambian su comportamiento. Este modelo es ampliamente utilizado en el ámbito de la psicología y la salud pública para entender y facilitar el cambio de comportamientos adictivos no saludables. La primera etapa que tenemos es la etapa de precontemplación. En esta etapa, las personas no tienen intención de cambiar su comportamiento. Puede no ser consciente que su comportamiento es un tanto problemático. Es decir, están en una etapa de negación. No han concientizado las consecuencias que el consumo les ha generado en distintas áreas de vida, las afectaciones inclusive. La siguiente etapa que tenemos es la etapa de contemplación.
en donde la persona comienza a reconocer que tiene un problema y comienza a considerar la posibilidad de cambiar, aunque no ha tomado una decisión firme. Aquí existe una lucha entre el querer cambiar, ¿no? Una lucha constante entre el cambio, entre la disposición, pero recordemos pues que también el sistema de recompensas se ha activado por el consumo de la sustancia, ¿no? Ya lo revisábamos precisamente en IPA, lo revisaban con el maestro Eder, en donde ya de manera orgánica, a nivel neurológico, se produjeron distintos neurotransmisores que activaron el sistema de recompensa. Esto, pues, el efecto, por supuesto, es variable dependiendo del... No se escucha, maestra. Una disculpa, aquí me sacó la... Ok, ahí, Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿ahí me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, entonces, como les decía, de manera hay cierta resistencia para dejar la sustancia, ¿no? Entonces ya no solamente es el querer cambiar, ¿no? Como por ahí dicen, el que quiere puede, sino que orgánicamente ya también pues se producen distintos síndromes, trastornos, dependiendo de la sustancia que se ha ingerido. Entonces, el usuario en esta segunda etapa se encuentra en una lucha constante, ¿no? Adelante, Víctor. Hola, buenas noches, maestra. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, ahorita con uno de los pacientes que estoy trabajando, él sí quiere, pues obviamente cambiar, pero dice que no sabe si puede llegar a dejar la sustancia. ¿Ese qué etapa es? ¿Ese es ya la etapa de contemplación? Sí, podría ser en una etapa de contemplación porque ya existe la disposición al cambio, Ok, solo que está en esta lucha justo de, pues, entre lo que decíamos, ¿no? Que el cuerpo, por supuesto, ya ha probado esta sustancia, ¿no? Ya se ha activado el sistema de recompensa, los neurotransmisores, entonces dada esta situación, pues puede ser un poco más complejo el dejar la sustancia. No imposible, pero sí quizá sea un caso un tanto más complicado, ¿no? Es un proceso terapéutico muchísimo más largo en el cual hay que ir cambiando las técnicas, ¿no? Sobre todo las dinámicas que también se vayan implementando dentro del claro. acompañamiento. Entonces, podría ser que se encuentre en una etapa de contemplación. Este formato inclusive que vamos a revisar en un momento, justo nos ayuda a poder comprender en qué, derivado a las actitudes, a los comportamientos, a la toma de decisión, a la toma de decisiones, nos ayuda a comprender en qué etapa se encuentra. Y el que nosotros sepamos en qué etapa se encuentra es
para nosotros como una referencia, ¿no? Es la base para que también podamos comenzar a trabajar con ellos. Si tenemos a un usuario en un estado, en una etapa de precontemplación, en la que en definitiva no visualiza el daño que se está produciendo ya, no solamente orgánica, sino en otras áreas de vida, el consumo de la sustancia, pues es muy difícil que haya un cambio, que haya una transición, ¿no? De manera inmediata. ¿Por qué? Porque no hay consecuencias, ¿no? A lo mejor es este usuario el que cuando quiera va a poder dejar de consumir porque tiene el control. Inclusive ni siquiera han identificado o han visualizado que existe una adicción, sino normalizan el consumo. No hay problemas. Entonces, si no hay problema, pues, ¿por qué tendría que cambiar? ¿No? Están en pleno goce. Entonces, adelante, Víctor. No, sí, sí, era todo. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos esta información como base, como referencia para poder ir identificando y sobre todo que también nosotros tengamos como esta base para poder trabajar con ellos, ¿no? Que no solo sea como un acompañamiento, digamos que al aire, como se hace en otro tipo de modelos. Por ejemplo, desde inclusive los 12 pasos, existe el modelo como referencia, ¿no? Para los padrinos, saber justo en qué paso se encuentra y qué sigue. ¿No? Ok, ya cumplimos este paso, ahora ¿qué sigue? Es algo similar, tomando en cuenta que se va a trabajar con una estructura, solo que a través de esta técnica ya es con un modelo científico comprobable. Entonces, la siguiente etapa que tenemos es la etapa de la preparación, en la que en esta fase la persona se compromete a cambiar y empieza a planificar para llevar el cambio, ¿no? Para generar ese movimiento. Tenemos la etapa de acción, en donde ya se comienzan a tomar medidas concretas para modificar el comportamiento. Aquí, por supuesto, de lo que mayormente se requiere es tiempo y esfuerzo significativo. Posteriormente, tenemos la etapa de mantenimiento, en la que después de haber logrado el cambio, haber logrado la abstinencia, la persona trabaja para consolidar los nuevos hábitos y prevenir recaídas. Y por último tenemos la etapa o tenemos la recaída como parte del tratamiento, ¿no? Como fase en el modelo transteórico. De aquí surge aquello que dicen respecto a la recaída, que es parte del proceso. De este modelo nace. Aunque no siempre ocurre, la recaída se considera una etapa normal, porque la persona puede volver a comportamientos anteriores. Y esto no significa un fracaso total. Entre lo subrayado que tenemos en la diapositiva, nos dice, es importante destacar que este proceso no es lineal, sino circular, ya que las personas pueden moverse hacia adelante y hacia atrás entre las etapas varias veces antes de lograr un cambio estable. Es decir, que el que yo ya haya pasado de la precontemplación a la contemplación o de la contemplación a la preparación, voy a ir en esa ascendencia, sino que puede haber retrocesos. Esto se va a ir dando a lo largo de, no tenemos ni siquiera un periodo establecido de tiempo para poder determinar en qué momento voy a llegar a la etapa de mantenimiento o en cuánto tiempo voy a tener una recaída. Porque evidentemente cada individuo, cada ser es distinto.
las historias de vida pueden llegar a tener algún evento que asemeje. Inclusive podemos estar mayormente conectados desde el consumo de la sustancia, ¿no? Es decir, que el que tú consumas y yo consuma, pues esto nos asemeja y nos identifica sobre todo, ¿no? Porque derivado del consumo podemos estar viviendo pues situaciones de vida muy similares, pero eso no quiere decir que el proceso o que mi recuperación vaya a ser se dé de la misma forma. Entonces, justo como nos decía Víctor, ¿no? Ahorita, por ejemplo, su usuario puede estar en una etapa de precontemplación porque ya comenzó a identificar que, o sea, sí quiere generar un cambio, sí hay disposición, pero le está costando mucho trabajo, ¿no? Porque de igual manera no es fácil. O sea, el que yo diga hoy, quiero dejar de consumir, no significa que mágicamente voy a dejar de consumir, ¿no? Sino es todo un proceso de introspección, de autoconocimiento, de reflexión, es ir, venir, subir, bajar, regresar, ¿no? Las veces que sean necesarias. Lo importante que rescatamos aquí es que existe la disposición, ¿no? Y hay que agarrarnos de ahí para precisamente eh, lograr llegar a tener una transición. Entonces, bueno, derivado les decía, bueno, antes de eso, el modelo transteórico nos sirve para comprender y facilitar el proceso de cambio de comportamiento en las personas. Comprender, ¿no? Em, Cuando una persona intenta modificar sus conductas. Nos ayuda a identificar en qué etapa se encuentra y así también poder aplicar estrategias más adecuadas. Y bueno, lo que hablábamos, el modelo presenta el cambio como un proceso circular, no lineal, reconociendo que las personas pueden avanzar y retroceder las etapas varias veces. Entonces, toda esta información se las comparto así en diapositiva para que ustedes, si quieren hacer sus anotaciones, lo puedan hacer o le puedan tomar una fotografía a la diapositiva, ¿no? Lo que se viene presentando en la diapositiva, pues lo vamos revisando, ¿no? De manera verbal. Sobre todo porque todo lo que nosotros vamos viendo a lo largo de no solo esta materia, sino en general, pueden ser en determinado momento, cuando ustedes lleven a cabo su proceso de evaluación, pueden ser, llegar a ser preguntas de su examen. Entonces, para que ustedes también lo consideren y pues vayan realizando sus anotaciones. Ok, ahora sí, como les decía, derivado de este modelo, surge el balance decisional. Se refiere a la creencia que tienen las personas sobre las ventajas y las desventajas. ¿Cuáles son los pros y los contras de realizar una conducta? La hipótesis sobre este concepto es que el balance entre las ventajas y las desventajas determina cuando una persona comienza a tener cambios de comportamiento. Este concepto se basa en el modelo sobre la toma de decisiones de Janice Mann, 1977, 1985. La toma de decisión es un proceso crítico en la modificación de conductas relacionadas con la salud, como en este caso el dejar de consumir. La dimensión y calidad de la decisión que un individuo toma
es extremadamente importante para comprender la adicción y también los intentos de cambiar dicho comportamiento. Y este es nuestro balance decisional. El formato que ustedes tienen en la plataforma está en blanco, se encuentra en blanco, ¿no? Pero aquí en pantalla les estoy compartiendo este, el ejemplo para justo poder elaborar este formato. Tenemos como beneficios el dejar de consumir o también seguir consumiendo y los costos. ¿Qué implica el dejar de consumir, pero también el seguir consumiendo? Las respuestas van a ser muy distintas, ¿no? Porque a lo mejor el usuario que yo ahorita estoy acompañando ya está en una etapa de acción, porque ya lleva a lo mejor 6 meses en la clínica, ¿no? Pero a lo mejor la usuaria que Guadalupe está atendiendo se encuentra en una etapa de precontemplación. El tiempo no va a determinar en qué etapa se encuentra, es decir, que puede tener el mismo tiempo, unas 8 semanas, por ejemplo, pero puede no haber disposición al cambio. De que generó algún cambio, evidentemente pudo, ¿no? Porque en la clínica, por supuesto, pues hay reglas, ¿no? Hay actividades, hay un calendario de actividades que realizar, entonces eso pues va deshabituando al usuario, ¿no? Va creando distintos hábitos, pero eso no significa que ya se haya rehabilitado, ¿no? El que se levante a las 7 de la mañana, tienda su cama, doble sus ropas, desayune, lave su plato, eso no significa que ya se haya rehabilitado, pero tampoco que no, porque no se trata de cumplir, ¿no? O sea, de que porque cumple en la clínica con lo que se le solicita o lo que se le obliga prácticamente a hacer, ya llegó a la rehabilitación, sino esto ya es algo más profundo, ¿no? El movimiento que se genera es muchísimo más profundo y puede que no de manera inmediata podamos comenzar a notar esos cambios, pero sí se va a ir dando en su ser, en sí mismo. Y eso pues se va a ir compartiendo hacia el exterior poco a poco. Entonces, para aplicar estos formatos, lo importante es que siempre les comenten a sus usuarios que no hay respuestas buenas ni malas, porque no se trata de escuchar, de que nosotros escuchemos lo que queremos escuchar. Ni siquiera que el que yo llegue al acompañamiento llegue con un quiero escuchar de ti esto, porque no se trata de nosotros, se trata de los usuarios, ¿no? Ese espacio, ese momento, ese acompañamiento no va a ser sobre nuestra vida, sino va a ser sobre la vida de nuestros usuarios. Pues van a ser variables, puede no haber beneficios o puede haber beneficios, puede que no logre ver qué implica, pero para ello estamos nosotros ahí, ¿no? Para poder acompañarles en este proceso. No decirles qué hacer, ni darles las respuestas, ni resolverles, porque esto ya les toca a ellos, pero sí estar ahí acompañándolos. Entonces, muy bien. Em, Dentro de los beneficios, sobre dejar de consumir, se puede encontrar el cuidar la salud, descansar, poder dormir, ¿no? ¿Qué pasa si dejas de consumir? ¿Qué beneficios encuentras si tú dejaras de consumir o si dejas de consumir? Va a mejorar la relación familiar, eh, confianza, cercanía, apoyo a su familia, más tiempo, no gastar dinero, evitar problemas de trabajo, sentirse bien,
¿Qué implica ello? ¿Qué implica el dejar de consumir? Esto implica que voy a perder amistades, que muy probablemente voy a perder amistades, que voy a estar desesperado, intranquilo, que me voy a aburrir o que no va a haber diversión. Pero también puedo encontrar beneficios si aún sigo consumiendo. ¿Por qué? Me seguiría divirtiendo con mis amistades. Si sigo en el consumo va a haber más diversión. Soy más sociable. Eso me hace sentir tranquilo, seguro de mí mismo y puedo estar atento. Aunque esto implique perder mi trabajo, tener problemas con mi pareja, la separación, el alejamiento de la familia, de los hijos, ser una mala influencia, problemas de salud, que pierda cosas, que olvide cosas, que no me sienta bien, que no pueda dormir, que me sienta cansado, que tenga dolor de cabeza, que no pueda realizar mis actividades, que esté de malas, que me pelee con otras personas o que gaste mi dinero, ¿no? Esto implica todo esto. El que yo siga consumiendo también implica todo esto. Y esto a nosotros nos permite, en definitiva, si no existe, si no encuentra ningún beneficio en el consumo, que puede haber una mayor disposición de cambiar estos hábitos, esta conducta problemática. ¿Vamos bien con este formato? Hasta este momento vamos bien. Sí, maestra, todo bien. Sí, Igual, maestra. profesora. Ok, perfecto. Entonces, les voy a mostrar el formato que tenemos en la plataforma. Es muy similar, pero ya se encuentra como el formato cargado en una hoja membretada con la identidad institucional. Ok, les voy a compartir la plataforma para que lo puedan observar en dónde vamos a encontrar el formato. Entonces, entramos al aula, nos vamos a trabajo en clase, de trabajo en clase, el entregable de evaluación número 3. Vamos en la valoración inicial. Le damos clic en instrucciones y aquí encontramos cargadas las instrucciones de la actividad, pero también los formatos que vamos a utilizar. Entonces, la fase de valoración, ¿cuáles son los instrumentos de tamizaje que nos permiten hacer un proceso de selección? Es el análisis de consecuencias, el balance decisional, que es el que acabamos de ver, y aquí lo tenemos. Entonces, la impresión, recuerden que puede ser a blanco y negro o a color, como ustedes lo prefieran. Ahí está cargando.
análisis de consecuencias, los datos de identidad del usuario, nombre del usuario. Recuerden que seguimos con anonimato, la edad, fecha de aplicación, tiempo de aplicación y la instrucción dice utiliza este registro para analizar todos los pros y contras que puedas pensar para cambiar y comprometerte con este tratamiento y o para permanecer igual. Entonces, ¿qué pasaría si dejara de consumir? ¿Qué pasaría si sigo consumiendo? Los beneficios y los costos. Adelante, Víctor. Esto lo va a contestar el paciente, ¿verdad? Así es. Ok, va, perfecto. Gracias. Sí, ustedes van a ir adecuando sus procesos, pues ya sea que le den el formato para que ellos lo llenen o ustedes lo van llenando, pero van realizando el cuestionamiento como sea más práctico para ustedes. Sobre todo porque tenemos usuarios que a lo mejor pueden no saber escribir o tengan este tipo de complicaciones. Entonces, no significa que vayamos a minimizar su capacidad, ¿no? O a invalidar, pero si tienen estas complicaciones, pues puede ser un poco más complejo. Va, gracias. Muy bien. Entonces, el siguiente formato que tenemos es la prueba ASIST. Consta de 11 páginas y de 8 preguntas. Entonces, los datos que vamos a colocar son los datos de identidad primeramente, quien entrevista, el nombre del participante, la clínica y la fecha. En las indicaciones, puede ser literal que lean el documento. Es parte del reconocimiento y el agradecimiento por la participación a la aplicación de todos estos tamizajes de esta etapa de evaluación. En esta breve entrevista sobre el alcohol, tabaco y otras drogas. Le voy a hacer algunas preguntas sobre su experiencia de consumo de sustancias a lo largo de su vida, así como en los últimos 3 meses. Estas sustancias pueden ser fumadas, ingeridas, inhaladas, inyectadas o consumidas en forma de pasta. Muestre la tarjeta de drogas. Tenemos una tabla de respuestas en este instrumento. Se encuentra en la página número 6. Yo les sugiero que esta tarjeta la impriman y a lo mejor la puedan enmicar para que utilicen una sola para, en general, todas sus aplicaciones. No es necesario que impriman una. Entonces, como no es necesario que impriman una por cada usuario, esa misma les va a funcionar. Ya que ustedes la hayan impreso, la hayan enmicado a lo mejor, se la van a dar a sus participantes para que puedan saber a qué se están refiriendo. Si yo le hablo de tabaco, lo pueda asociar con los cigarrillos, con cigarros, con tabaco de mascar, con pipas, no solamente con un cigarro, sino hay distintas formas. Si hablamos de una bebida alcohólica, de igual manera, podamos como saber que hay muchas categorías. Si hablamos de marihuana, de igual manera, que existen distintos tipos de anfetaminas, metanfetaminas. Entonces, si yo le hago una pregunta
sobre, por ejemplo, si consume opiáceos, puede que no sepa de qué estoy hablando, ¿no? De qué sustancia en específico. Entonces, esta tarjeta les va a servir para poder apoyarse para identificar el tipo de sustancia que están consumiendo. Entonces, si yo le hablo sobre los opiáceos, va a saber que estoy hablando sobre la heroína, la metadona, sobre la morfina, sobre la codeína, entre otros. También vienen las respuestas en cuanto a los tiempos, a los periodos. Si yo le pregunto si ha consumido a lo mejor opiáceos alguna vez en su vida o por lo menos durante los últimos 3 meses, si me responde nunca, se refiere a que no ha consumido en los últimos 3 meses. Una o dos veces, de 1 a 2 veces en los últimos 3 meses. Mensualmente, de 1 a 3 veces en el último mes, de manera semanal, de 1 a 4 veces por semana, diariamente o casi a diario, de 5 a 7 días por semana. Entonces, ya que tenemos identificada nuestra tarjeta de respuesta, se la vamos a proporcionar a nuestro usuario para poder comenzar con la indagación. La pregunta número uno, perdón, que estamos viendo en pantalla, tiene un puntaje establecido. Sin embargo, para que yo pueda obtener el puntaje total, para que pueda calificar esta prueba, no voy a tomar en cuenta esta puntuación. Entonces queda nula. Pero sí me va a servir como base, como referencia para yo saber si a lo largo de su vida ha probado o ha consumido algún otro tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque esta prueba está diseñada para aplicarse y conocer el consumo durante los últimos 3 meses. Víctor, ¿te quedaste con tu manita levantada? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Deseas comentar algo? No, 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 perdóname, perdóname. No, no, no. No, no te preocupes. Entonces, la pregunta dice, a lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? Entre paréntesis, solo para usos no médicos, que haya sido ingerida automedicada, ¿no? Alguna sustancia autoindicada. Como les decía, el puntaje no lo vamos a considerar para la calificación, solamente la pregunta va a ser informativa. Y tenemos la lista de sustancias: tabaco, bebidas alcohólicas, cannabis, cocaína, anfetaminas, tranquilizantes, opiáceos, otros. Alguna sustancia que no esté dentro de estas clasificaciones. Dependiendo de la respuesta, vamos a ir marcando. Yo les sugiero que utilicen marcatextos para que puedan identificar más rápido la respuesta. Y se va a marcar por sustancia. Voy a empezar a realizar la calificación, a contabilizar los puntajes a partir de la pregunta número 2, de la pregunta 2 a la 7, porque al igual la número 8, aunque tiene un puntaje, no lo voy a considerar para mi suma total. Entonces, a partir de la pregunta número 2, voy a comenzar con la suma. Y la suma va a ser por sustancia. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha mencionado en los últimos 3 meses? Si hay muchas o varias sustancias, puedo realizar la pregunta por sustancia, ¿no? ¿Con qué frecuencia has consumido la cocaína en los últimos 3 meses? Nunca, una o dos veces, cada mes, cada semana, a diario o casi a diario. Ahorita sus usuarios ya llevan un tiempo en la clínica, ya llevan a lo mejor semanas, ¿no? Meses, no lo sé. Evidentemente,
los resultados ya no van a ser los mismos que los que se pudieron haber obtenido al momento de ingresar a la clínica, porque ahí pues puede que esté todavía el consumo, ¿no? En ese momento, inclusive que llegasen bajo el efecto de alguna sustancia. No va a haber como esa concordancia o no va a entrelazar, pero pues no hay ningún problema, no se preocupen, ya que una vez que ustedes estén ejerciendo, ¿no? Que estén realizando estas valoraciones ya en su práctica real, en ese sentido, pues los casos, los escenarios van a ser siempre reales, ¿no? Que es decir, que cuando llegue un usuario a la clínica van a aplicar esta etapa de valoración para conocer el tipo de tratamiento, la droga de sustancia y el nivel, la droga de alto impacto, la sustancia de alto impacto y el nivel de riesgo sobre el consumo de las sustancias. Entonces, si mi usuario me dijo que en el consumo de la cocaína se realiza cada mes, tengo un puntaje de 3. Y mi suma va a ser por sustancia. Voy a hacer mi suma de la pregunta 2, el puntaje de la pregunta 2 que obtuve de la cocaína, con el de la pregunta 3. Si en la pregunta 3 me dijo igual que cada mes, entonces llevaríamos 7 puntos de la pregunta 2 más la pregunta 3 más la pregunta número 4. Me dijo que una o dos veces. Llevamos 11 puntos. En la pregunta 5 me dijo que una o dos veces. Llevamos 16 puntos. En la pregunta 6 me dijo que sí en los últimos 3 meses. Llevamos 22 puntos. Y en la pregunta 7 me responde que sí en los últimos 3 puntos. Llevaríamos 28 puntos, ¿cierto? Porque estoy haciendo mi suma por sustancia, considerando que esas fuesen las respuestas. ¿Sí me explico? ¿Sí me estoy explicando? Ok, tenemos una octava pregunta, pero esta es informativa, porque aunque tiene puntaje, al igual que en la primera, no lo voy a considerar para mi calificación total. Entonces, tendría un resultado de 28 puntos en cocaína. En la página número 5 y en la página 7 voy a ir colocando el puntaje que voy a ir obteniendo por sustancia. Entonces, en cocaína obtuve 28 puntos. Aquí puedo identificar el tipo de intervención que requiere el usuario por puntaje. De 0 a 3 puntos no requiere una intervención. Hablamos de un usuario que usa, que, mm, que usa la sustancia, ¿no? Como un uso experimental, como no sé, probando las sustancias. De 4 a 26 puntos, intervención breve. Podemos ver que ya existe un abuso. Y a partir de 27 puntos, ya tenemos una dependencia, un riesgo a depender, por lo que se requiere aplicar un tratamiento más intensivo. Si tengo un usuario que está en una intervención breve, dependiendo de la situación y el caso, evidentemente, porque no se va a aplicar en general con todos, pero esto es una referencia y esto ya lo tengo que validar con mis compañeros profesionales de tanto de la salud como lo social que se encuentran dentro del tratamiento, que es lo más conveniente. Si tengo un usuario en una intervención breve que puedo trabajar de forma ambulatoria con él, adelante, ¿no? Se puede llevar ese acompañamiento no necesariamente en una contención, en un tratamiento residencial, sino puede ser a distancia.
Pero si se determina que el usuario requiere un tratamiento más intensivo, no solo por el puntaje, sino por las condiciones, en ese caso voy a considerarlo, no se va a considerar en conjunto con el equipo multidisciplinario, se va a determinar si requiere el tratamiento de manera residencial y se procede con la gestión para ingresar al usuario al centro de rehabilitación, a la clínica, ¿no? Al establecimiento que competa. Lo mismo vamos a aplicar o vamos a registrar en la tarjeta número 7, en la tarjeta de respuestas, porque aquí vamos a medir el nivel de riesgo, ¿no? Si tengo a un usuario en un riesgo bajo, si hablamos de cannabis, de cocaína, perdón, aquí tenemos los daños con los que se va a asociar. ¿Qué es lo que se asocia habitualmente con la cocaína? Dificultades para dormir, palpitaciones, dolores de cabeza, pérdida de peso, accidentes, lesiones, pensamientos irracionales, psicosis, el craving, que es el deseo por consumir, ¿no? Mayormente. Entonces, pues bueno, la prueba ASIS, como les decía, nos ayuda precisamente a identificar la sustancia de alto impacto, porque dependiendo de los puntajes, vamos a ir conociendo también sus patrones de consumo, si existe consumo, si la ha probado, si la ha usado, si ha abusado de la sustancia, si ya existe una dependencia, si ya existe un alto riesgo a la dependencia, si requiere un tratamiento residencial o un tratamiento ambulatorio, parte de específicamente esta prueba. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Aquí en pantalla tenemos, en caso de que quede alguna duda sobre cómo vamos a calificar esta puntuación, las fórmulas, ¿no? El puntaje de la pregunta 2 más el puntaje de la pregunta 3 más el puntaje de la pregunta 4 más el puntaje de la pregunta 5 más el puntaje de la pregunta 6 más el puntaje de la pregunta 7. Como ven, tampoco en la fórmula se está registrando el puntaje de la pregunta 1 o el puntaje de la pregunta número 8. Y en este caso, de igual manera, vamos a aplicar la suma por sustancia. Nos vamos a enfocar por sustancia en la suma. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien con la prueba ASIST? Y recuerden, en este caso ya no es una autoaplicación, ya es la aplicación hacia nuestros usuarios. Sí, maestra, todo va muy bien. Adelante, Bensor. Maestra, disculpe, y en caso de que yo ya haya mandado las pruebas y de que yo ya mandado las pruebas y pues califiqué la pregunta 1 y la 8. Hay que repetir la prueba, la aplicación de la prueba. Entonces la quito de la plataforma y la vuelvo a subir ahora sí correcta. Sí, exactamente. Sí, Ok, porque por hay que hacerlo ahorita. corregir la calificación. No está de forma correcta. Ok, por hacerlo ahorita. Muy bien. Tenemos una prueba, un inventario de ansiedad. Tenemos uno de psicosis y tenemos uno de depresión. Aquí está el inventario de psicosis.
Y bueno, em, el inventario de psicosis es un instrumento de autoinforme desarrollado por Leonard Derogasti para evaluar el grado de malestar psicológico actual que una persona se encuentra experimentando. Es un listado de 90 síntomas psiquiátricos de variado nivel de gravedad y el respondiente, no, es decir, la persona a la que se lo estamos aplicando debe de indicar en qué medida lo han molestado o perturbado cada uno de los problemas durante el periodo que se comprende a la evaluación, es decir, durante ese día o la semana inmediatamente anterior, durante la semana. Todos los formatos recuerdan que tienen que llevar los datos de identidad. Ya sé que se los he repetido todas las clases que hemos tenido, pero todo tiene que coincidir. Lo mismo, no se la voy a aplicar a usuarios distintos que con los que estoy llevando la consejería, sino van a ser a los usuarios con los que estoy trabajando mi consejería, con los que estoy elaborando mis notas de evolución, pero de esos dos solamente voy a subir los formatos de uno solo. Porque una vez que yo ya tenga mi expediente clínico completo, voy a redactar el caso clínico, su caso clínico en específico. Entonces, esa redacción tiene que coincidir con todo, con toda la evidencia, con todo el expediente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos aquí el inventario de psicosis y vienen 17 ítems. La instrucción es que cada uno de los usuarios tiene que elegir entre esta escala una respuesta por ítem. Nada equivale a 0, muy poco equivale a 1, poco equivale a 2, bastante a 3 y mucho a 4. Entonces, si ha perdido la confianza en la mayoría de las personas, su respuesta dentro de esta escala, ¿cuál sería? No, esto se lo voy a ir yo preguntando. Y voy a ir colocando, marcando con una X, dependiendo de su respuesta. Si su respuesta fue muy poco, entonces marco con una X. Y así lo voy a ir realizando con cada ítem. Son 17. Voy a colocar con una X su respuesta y la suma va a ser de arriba hacia abajo. Dependiendo del puntaje, voy a ir haciendo mi suma. Si en la primera me dice que bastante, entonces tengo 3 puntos, más en la segunda me dijo que poco, tengo 2 puntos, llevo un total de 5 y así sucesivamente. Voy a llevar esa secuencia hasta el último ítem y voy a colocar el puntaje final, el resultado, el total de del puntaje. El nivel de molestias lo voy a asociar a una tablita que tengo aquí cargada en la plataforma. Tiene el nombre de la prueba, que es psicosis. Y dependiendo del puntaje total, voy a asociarlo con el nivel de molestia. Si existe un puntaje de 0 a 18, tengo un nivel de molestia leve. De 19 a 36, tengo un nivel de molestia mínimo. De 37 a 54, moderado. Y de 55 a 68, severo. Y dependiendo de el nivel de molestia, la asociación, voy a colocar en mi instrumento
el nivel de molestia. Además de que si existe alguna observación, por ejemplo, si existe algún referente a audición, ay, se me fue la palabra, alucinaciones, perdón, auditivas, visuales, si hay pensamientos, este, que se consideren psicóticos, que esté viendo cosas que otras personas no pueden ver. Dependiendo de las observaciones que yo vaya encontrando y que considere importante justo resaltar para el seguimiento, lo voy a colocar en mis formatos. Es importante que no dejemos las observaciones en blanco, porque recuerden que no solo yo tengo acceso al expediente, ¿no? Sino mi equipo multidisciplinario, el psicólogo, el psiquiatra, el médico, no sé, algún otro profesional que esté trabajando dentro del equipo. En este caso, evidentemente va a revisar el expediente y se apoya de toda esta información para poder establecer un tratamiento que sea eficaz. Claro, cada parte atendiendo lo que le corresponde, ¿no? El psicólogo trabajando desde sus técnicas, de sus enfoques, el psiquiatra de igual manera, ¿no? Para diagnosticar algún trastorno, por ejemplo, se va a apoyar de los síntomas que ha venido presentando a lo largo de ese proceso. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien, entonces vamos a continuar con el siguiente inventario. Muy bien. Adelante, Julio. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Oiga, una pregunta. Estos test los vamos a estar aplicando durante la hora que nos reunimos para platicar con ellos, para elaborar la nota de evolución, ¿verdad? No. Se me perdió la conexión, Julio. ¿Me puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí, claro. Esto se lo vamos a estar aplicando durante la hora que nos reunimos con ellos para elaborar la nota de evolución. O sea, le aplicaríamos cada test a las personas con las que estamos trabajando, ¿verdad? Sí, exactamente. A los usuarios con los que estés trabajando para elaborar tus notas de evolución se los vas a aplicar y esta información puedes también registrarla en la nota de evolución. Es decir, en el formato de la nota puedes como Este, a lo mejor el objetivo de esta sesión, colocar que es una etapa de valoración en la cual se van a aplicar distintos tamizajes, el nombre de los tamizajes para conocer el estado físico o psicológico del usuario. Entonces, vas a ir describiendo en esta nota de evolución el cómo se va a ir desarrollando la sesión, qué conducta mostró, si fue cooperativo, si notaste alguna resistencia a alguna de las preguntas, si hay algún tema en específico del que no haya querido hablar, todo lo que vaya sucediendo en esa sesión lo vas a ir de igual manera registrando en tu nota de evolución. Claro, por eso era la pregunta. Porque, por ejemplo, en la nota de evolución hay una parte donde dice temas contenidos a trabajar con el usuario en la próxima sesión. Entonces nosotros a veces no conocemos qué es lo que qué es lo que va a pasar en la próxima sesión. Y pues yo le pongo algo, pues algo que yo quiera trabajar en la próxima sesión, pero en este caso
se viene esto de aplicarle estos test, no hay ningún problema con lo que le puse en la nota de evolución anterior, ¿verdad? No, no hay ningún problema, porque en realidad, o sea, es la estructura que tú vas a ir realizando del acompañamiento, pero las sesiones mente, porque puede haber alguna situación que vaya a provocar que, no sé, a lo mejor yo tenía pensado en esta sesión hablar de cierto tema en específico, pero la conducta del usuario no me lo permitió. Entonces, no se va a poder dar. Claro, claro, sí, pues sí, ¿Sí me porque explicó? ahorita pues ya, sí, 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 sí. Surge esto de la aplicación de estos test, entonces lo que tenía programado pues cambia, pero yo voy a que no me afecta nada en mis notas de evolución, pues. No hay ninguna, no hay problema, no afecta. Sí, no, no pasa Muchas nada. gracias. Gracias, gracias, profesora. Esa era mi duda. Gracias, Julio. Muy bien, entonces vamos bien hasta aquí, ¿verdad? Ok, vamos a revisar el siguiente instrumento. Muy bien, les comparto pantalla. Los siguientes instrumentos, tanto el de psicosis como ansiedad y depresión, son instrumentos que para la aplicación el procedimiento es muy similar, al igual que la obtención de la calificación. Así es. Psicosis ya lo revisamos. Ansiedad. Tenemos el inventario de la ansiedad. Ya lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok, dato importante, se me estaba pasando comentarles de la prueba de psicosis. Ay, a ver, esperen, porque se me estaba pasando. Ok, psicosis. Un puntaje a partir de 37 y o la presencia de síntomas a los reactivos 6, 7, 8, 12 y 16 sugieren la necesidad de referir al usuario a una valoración psiquiátrica. Es decir, que haya dado positivo a la respuesta 6, 7, 8, 12 y 16 a partir de muy poco o un puntaje total de 37, se requiere una valoración psiquiátrica. ¿De acuerdo? Y se me estaba pasando comentarles porque en los siguientes formatos de igual manera vamos a identificar estas consideraciones. Ahora sí, la aplicación del formato o del instrumento para medir la ansiedad es el que estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Ya están viendo la plataforma. Adelante, Néstor. Dijo arriba de 37, ¿verdad? Así es, 37 puntos.
Ok. El inventario de ansiedad de Beck es un breve cuestionario que tiene gran aceptación para medir la ansiedad tanto en adultos como en adolescentes y pues forma parte de la evaluación clínica. Fue creado por Aaron T. Beck en la década de los 80 y es un cuestionario de opción múltiple de 21 ítems. Estos van a medir la gravedad de la ansiedad presente actual. Este inventario describe los síntomas emocionales, fisiológicos y cognitivos de la ansiedad. Por ello es una prueba muy adecuada para discriminar la ansiedad de la depresión, para poder diferenciar. Cada uno de estos elementos es una descripción simple de un síntoma de ansiedad en cada uno de sus 4 aspectos. El subjetivo, por ejemplo, no puedo relajarme. El neurofisiológico, por ejemplo, el entumecimiento u hormigueo. El autónomo lo relaciono a la sensación de calor. Y el pánico, que es el miedo a perder el control. Es fácil de leer y se puede utilizar con personas que tienen discapacidad intelectual y se completa alrededor de los 10 o 15 minutos aproximadamente. La suma de mis puntajes del puntaje se va a ir haciendo de arriba hacia abajo, dependiendo de las respuestas. Si se siente torpe o entumecido, poco o nada equivale a 0, más o menos equivale a 1, moderadamente 2 y severamente 3. La suma va a ir en descendencia hasta el ítem número 21, obteniendo el puntaje total y de la misma manera el nivel de ansiedad. Aquí mismo en la plataforma tengo el tablero en donde voy a relacionar el puntaje final con el nivel de molestia. Y dependiendo de acorde al puntaje final, va a ser mínima, leve, moderada o severa. A partir de un nivel moderado, que es de 16 a 30 puntos, se sugiere enviar al usuario a una valoración psiquiátrica por los síntomas presentes. Entonces, si yo ya tengo en mi instrumento de psicosis una sugerencia a valoración psiquiátrica, también lo tengo en ansiedad y muy probable en depresión, ya tengo como 3 factores muy importantes, además de todos los síntomas en distintos trastornos que el usuario está presentando, para enviarlo a que un psiquiatra lo valore. El inventario de depresión, como les decía, es muy similar en aplicación, aunque los síntomas son diferentes porque estos van enfocados al trastorno de depresión. Este cuestionario consta de 21 grupos de afirmaciones. En el que voy a poder identificar, medir el grado de, porque puede ser solamente un episodio depresivo y esto como parte del efecto de la sustancia. Pero si encuentro mayores síntomas presentes, esto me puede hablar justo ya de un trastorno y puede existir ya una patología dual
Es decir, que no solo la depresión esté presente por el consumo de las sustancias, sino que en general ya se encontraba este trastorno aquí. Entonces, de esa forma voy a poder ir como conociendo, no identificando o ir relacionando, mejor dicho, los síntomas a la enfermedad, a la patología. Y tengo 21 grupos: tristeza, pesimismo, fracaso, pérdida de placer, sentimientos de culpa, sentimientos de castigo, disconformidad con uno mismo, autocrítica, pensamientos o deseos suicidas, llanto, agitación, pérdida de interés, indecisión, desvalorización, pérdida de energía, cambios en los hábitos de sueño, irritabilidad, cambios en el apetito, dificultad de concentración, cansancio, fatiga o pérdida de interés en el sexo. De cada grupo hay distintos síntomas. No existe la tristeza, se siente triste gran parte del tiempo, se siente triste todo el tiempo, me siento tan triste o soy tan feliz que no puedo soportarlo. Hay emociones, evidentemente, que es imposible controlar, ¿no? Contener. O sea, que es imposible sentir. Si yo respondo a que no me siento triste, no he sentido tristeza, nunca me he sentido triste, pues evidentemente también hay algo, ¿no? Porque es una emoción, de manera natural va a surgir. Quizá ahí el problema es que no he aprendido a identificar mi sentir, a nombrar mis emociones o cuáles son las situaciones, a relacionar cuáles son las situaciones que me están generando estas emociones. Entonces, la suma de igual manera va a ser por grupo. Por ejemplo, en tristeza, si tuve un puntaje de 2, me sigo al siguiente grupo. Dependiendo de la respuesta, solamente voy a seleccionar uno de cada grupo. Solo puedo seleccionar uno de cada grupo para yo poder realizar mi suma de arriba hacia abajo. En tristeza obtuve 2 puntos. En pesimismo otros 2 puntos, llevo 4. En fracaso otros 2, llevo 6 y así sucesivamente hasta completar los 21 ítems y obtener mi calificación total. Obtengo mi puntaje total, coloco mi nivel de depresión, para lo que me voy a apoyar de la misma forma con el tablero que tengo ya aquí en la plataforma. Tengo el nivel de molestia y también el puntaje que se relaciona al nivel. De 0 a 9 puntos mínimo, de 10 a 16 leve, de 17 a 29 moderado y de 30 a 63 severo. A partir de un nivel moderado requiere una valoración psiquiátrica. Se sugiere una valoración psiquiátrica. Muy bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, en este entregable ya llevo el balance decisional, la prueba ASIST y los 3 inventarios de psicosis, ansiedad y depresión. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el siguiente inventario o el siguiente formato es una entrevista inicial. Ustedes ya cursaron la materia de entrevista psicodinámica en el tratamiento de las adicciones. Ya les enseñaron justo a realizar este tipo de entrevistas, a generar el report, a identificar las etapas de la entrevista, a llevar a cabo, mejor dicho, cada una de las etapas de la entrevista. Y es muy probable que este formato ya lo hayan revisado dentro de esta materia, si no es el mismo, uno muy similar. No lo encuentro, aquí está.
Es una entrevista muy general de distintas áreas de vida. Lo relevante de este instrumento es que las respuestas que ustedes busquen no sean literales, sino que puedan indagar muchísimo más. Por ejemplo, ¿cuál es tu estado civil? Soltero. Coloco mi respuesta, pero puedo seguir indagando. ¿Desde hace cuánto tiempo ha estado soltero? ¿Cuál fue a lo mejor el motivo por la ruptura de su última relación? Con el objetivo de yo poder, de yo saber, de yo poder identificar como las consecuencias que han sido generadas por el consumo de la sustancia. Porque puede parecer no importante, no relevante, pero sí, sí tiene mucha relevancia en este acompañamiento. Porque si tengo un usuario en una etapa de precontemplación que no ha identificado que ya hay problemas o que ya ha habido problemas o consecuencias negativas por el consumo de la sustancia, esta información que estoy obteniendo en esta entrevista me está diciendo muchísimo más de lo que el usuario me está compartiendo. Por ejemplo, si no tiene un empleo, no tiene la forma de generar ingresos, entonces cómo está obteniendo o de dónde está obteniendo el ingreso para poder comprar la sustancia. Esto ya me da pauta a que a lo mejor ya está relacionado en eventos delictivos. Ya hay consecuencias legales presentes, negativas, por supuesto. Entonces hay que tratar de que siempre que realizamos una pregunta, no sea literal la respuesta. No nos quedemos solamente con eso, sino que sigamos indagando. Si hay alguien aquí que tenga algún usuario adolescente, que esté acompañando a algún usuario o usuaria adolescente, todos son mayores de edad. Adelante, Víctor. Yo tengo uno de 17 años. Ok, es adolescente. Jacqueline, Yo tengo dos de 16. los dos son adolescentes. Muy bien, gracias. Julio, Yo tengo uno de 17 años igual. igual. Muchas gracias. Enrique, Buenas noches, profesora. Yo también tengo uno de 17 años. ok, perfecto. Muchas gracias. Les pregunto, porque las preguntas que vienen en la página 7 se aplican únicamente en caso de que el usuario sea adolescente. Para los usuarios que son mayores de edad, hasta la 28 y de la 28 me voy a saltar a la 42. Entonces, si es menor de edad, aquí nos dice, ¿no? Las siguientes preguntas únicamente aplican en caso de que el usuario sea adolescente. Tipo de problema: ¿tienes padre o madre? ¿Qué edad tienen? ¿Cuál es su escolaridad? ¿A qué se dedican? Se va a indagar más sobre la familia. Mm, la relación con los padres, cuántos hermanos tiene, cuál es el lugar que ocupa entre los hermanos, cómo es su relación, si existen padres sustitutos, cómo es la relación con terceras personas.
Y me parece que hasta ahí. Se enfoca esta parte en la relación familiar. Como siguen siendo menores de edad, pues evidentemente se tiene que analizar el vínculo, ¿no? El círculo. Entonces, eh, repito, los usuarios que sean mayor de edad, nos saltamos esta parte hasta la pregunta número 42, ¿no? No aplicamos lo de arriba, sino nos saltamos hasta la 42 y de ahí continuamos. La entrevista está conformada por 19 páginas. Es un poco larga. Es muy probable que en una sesión no sea suficiente el tiempo para la aplicación de esta entrevista. Entonces, traten ustedes de organizarse para que en las 2 sesiones puedan aplicar estos formatos. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Enrique, ¿te quedaste con tu manita levantada? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? No, profesora, disculpe. No, no te preocupes. Digo, les pregunto porque a lo mejor sí tienen alguna duda y yo estoy dejándolos pasar, ¿no? Entonces, No, todo bien, profesora. muy bien, muchas gracias. Adelante, Bensor. Maestra, disculpe, tengo una duda. En la ¿Mm? plataforma me aparecen las tareas que no tienen fecha de entrega. ¿Hasta qué día tendremos para entregarlas? Es que, como la hice con un usuario que no es el que estoy llevando a la consejería, pues para volverlas a hacer desde un principio. Entonces, no sé hasta qué día tengo para hacer eso. Ok, es que las fechas las hemos estado asignando por clase. Entonces, hoy de hecho vamos a asignar la actividad. Mira, la actividad número 1 tuvo fecha límite el 24 de noviembre. La actividad número 2 tuvo fecha límite al día de hoy a las 11:59. Entonces, la actividad número 3, que es la que estamos revisando ahorita, la vamos a asignar con fecha de entrega. ¿Les parece bien si al 12 de diciembre, viernes 12 de diciembre? Creo que es buen tiempo para que apliquemos los formatos y de hecho para las personas que no han entregado sus actividades, les da tiempo de ponerse al corriente. ¿Les parece bien? El entregable número 1, vamos bien, solo tengo una persona que no lo ha entregado. El entregable número 2, tengo a 9 personas todavía que les falta entregar la actividad. Entonces, el entregable número 3, ¿sí están de acuerdo? Lo asignamos para el día 12 de diciembre. Sí, está bien, profesora. Muy bien. Ese viernes 12. Entonces, para la entrega de esta actividad. Muy bien. Entonces, les pregunto, no sé qué les parezca mejor. ¿Nos vamos 10 minutitos de receso, de descanso o seguimos y terminamos pronto? En cuanto terminemos, nos podemos ir a descansar. Pues ya terminamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? Sí, ¿por qué no? Muy Sí. bien, entonces continuamos. Ya nos hace falta poquito. Ok, tenemos una escala de satisfacción con la vida dentro de este entregable que nos sirve justamente para identificar la satisfacción. Son, me parece que alrededor de 9 áreas de vida lo que vienen en esta escala.
los datos de identidad, que es el número de expediente, nombre del usuario, con anonimato, edad, fecha de aplicación y el tiempo de aplicación. Inicio en el momento, en el tiempo en el que estoy iniciando la aplicación, fin en el tiempo que estoy terminando. Como es muy corta, se puede realizar alrededor de los 10 minutos esta aplicación y este instrumento tiene como objetivo conocer su nivel de satisfacción con respecto a 12, son 12 áreas de vida. Las áreas de insatisfacción representan oportunidades de mejora. Esto a través del trabajo terapéutico, la consejería, poco a poco se pueden ir estableciendo metas para ir obteniendo logros, mejoría y aumentar también el bienestar. Esto pues va a tener como efecto la prevención de recaídas, ¿no? Evitar las recaídas. Y las áreas de vida, como decíamos, son 12 respecto al consumo de drogas, respecto al trabajo, al manejo del dinero, la vida social, salud física, relaciones familiares, situaciones legales, vida emocional, psicológica, salud mental, comunicación, ejercicio físico, vida espiritual, la satisfacción de vida en general. Tenemos la escala del 0 al 10, del 1 al 10, perdón. Del 1 al 5 tenemos una completa insatisfacción. 6 y 7, una insatisfacción. 8, satisfacción. 9 y 10, completa satisfacción. Vamos a ir colocando una X dependiendo del grado. Si es insatisfecho, del 1 al 5, ¿qué tanto te sientes insatisfecho? La suma de igual manera va a ser de arriba a abajo para poder calificar. Es ahí, listo. Recuerdan que hace un momento hablábamos referente a la referencia a otro servicio, por ejemplo, en los instrumentos de psicosis, ansiedad y depresión.
encontrar algún síntoma o algún puntaje, el nivel de moderado, se iba a hacer una referencia a una valoración psiquiátrica. Este formato se utiliza para enviar precisamente al usuaria, a una valoración, a otro modelo de atención. Es un formato de referencia. En la parte inferior del documento se encuentra la contrarreferencia. En la referencia es como la solicitud de la valoración o de la atención hacia el otro servicio. Referencia o contrarreferencia y número de registro. En referencia vamos a colocar una X y el número de registro se refiere al expediente. Fecha de referencia, hora de referencia, si es de forma urgente o no, el nombre, apellidos, el sexo y la edad. Domicilio particular, ¿cuál es el domicilio del usuario? En estas cuestiones recuerden que podemos colocar datos ficticios para no colocar los datos reales de nuestros usuarios, los datos de identidad o los datos de contacto. ¿Cuál es el motivo de envío? Si yo estoy basándome en estos instrumentos para hacer esta referencia, entonces aquí podría colocar que el usuario presenta síntomas de alucinaciones, ¿no? Síntomas de psicosis, justo para la valoración por determinado trastorno. ¿Cuál es el diagnóstico? No tenemos un diagnóstico, es reservado. El establecimiento al que se refiere, la clínica de rehabilitación debe de contar con una red de apoyo de servicios precisamente a los cuales referenciar a los usuarios en caso de que no se cuente en ese establecimiento con el servicio en específico. Es decir, si la clínica no tiene o no ofrece un psiquiatra, la atención de un psiquiatra, entonces necesito tener esa red para que yo pueda enviar a mi usuario a ese centro de atención, a ese servicio. Así lo determina la norma 028 para la infraestructura, el control y el manejo de los centros de rehabilitación. Entonces, me voy a apoyar de este material, pero en caso de que no, pues voy a buscar a qué servicio puedo enviar, ¿no? A qué centro, a qué clínica, a qué hospital puedo enviar a mi usuario para que sea valorado. ¿Cuál es el domicilio de esta institución y quién lo está refiriendo? De este formato, lo único que vamos a llenar es este recuadro que se encuentra en color naranja, porque lo que se encuentra en color gris es la contrarreferencia. Es cuando el usuario ya fue valorado y ya se obtuvo a lo mejor un diagnóstico, no sé, laboratorios, algo médico, farmacológico, dependiendo de los resultados, ¿no? O de la indicación del profesional de la atención a la que se está referenciando. Entonces, cuando un usuario regresa ya con la respuesta, con diagnóstico, con tratamiento o que se haya descartado, se envía una contrarreferencia, se regresa básicamente al usuario, pero ya con un informe clínico. Entonces, por ello, en esta ocasión, esta parte de que está en color gris no la vamos a llenar, solamente vamos a colocar los datos en la parte en el recuadro naranja. ¿De acuerdo? Muy bien, para entregar este entregable, tenemos que leer muy bien las instrucciones porque se envían todos los formatos en un solo PDF y los vamos a ordenar de acuerdo al listado que tenemos aquí. Primero va el análisis de consecuencias, luego va el ASIST, después el inventario de psicosis, ansiedad, depresión, la entrevista inicial, escala de satisfacción, hoja de referencia y el último es el reporte individual de valoración, que es el último formato que yo tengo en este entregable. En el reporte, en este
en este reporte voy a vaciar toda la información de los formatos que apliqué con anterioridad. Aquí me está indicando qué instrumento voy a utilizar para llenar este formato o de dónde voy a obtener estas respuestas de la entrevista inicial. Una vez que yo apliqué la entrevista, ¿qué obtuve sobre la principal droga de consumo? ¿Cuál fue la principal sustancia que ha consumido? ¿Cuál es? ¿Qué cantidad? ¿El tiempo de consumir? Las tres principales razones por las que consume, las tres principales razones por las que quiere dejar de consumir, qué problemas ha presentado, tanto físicos, emocionales, relaciones con otros, familiares y de pareja, entre otras áreas. De la prueba de psicosis, el puntaje, el nivel de molestia, los indicadores de alucinaciones, si son referentes a, es decir, cómo son esas alucinaciones, en qué categoría. En el ASIS, el puntaje, nivel de riesgo y el tipo de tratamiento. En el de ansiedad, el puntaje, la molestia y los síntomas que presenta. En depresión, los puntos, la molestia y los síntomas. De la escala de satisfacción, cuáles son las tres áreas de insatisfacción en su vida y las observaciones generales. Entonces, básicamente en este formato voy a vaciar todo lo relevante de cada uno de los instrumentos que aplique. ¿De acuerdo? Entonces, la fecha de entrega ya se las asigné para el día 12 de diciembre a las 11:59. Muy bien, entonces no sé si hasta este momento tengan ustedes alguna duda. Bueno, será todo bien. ¿Todo bien? Sí, profe, todo. Muy bien, pues si no hay alguna otra pregunta, no hay dudas o algún comentario, alguna aportación que deseen realizar, con gusto podemos irnos desconectando. Que pasen una excelente noche y pues nos vemos la siguiente semana. Igualmente, profesora. Buenas noches. Gracias, hasta Igualmente, luego, profesora. profesora, hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias, buena noche. Adiós, profesora. Hasta pronto, buena noche.